Gracias, Carmela, por la invitación desde ECOR a participar en estas jornadas y gracias por la presentación. Bueno, soy Francisco Sánchez y el tema de este webinar de esta tarde va a ser la determinación de la potencia sonora. Voy a hacer una breve charla sobre teoría y normas que se pueden aplicar para hacer este tipo de cálculo en sistemas o máquinas a través de una serie de normas. Carmela ya me ha presentado bien, con lo cual esta transparencia me la voy a saltar. Simplemente recordaros que HBK Ibérica, Hottinger, Breuer Ibérica es la fusión entre las empresas Hottinger y Breuer. Ahora estamos bajo mi mismo nombre, pero seguimos fabricando productos en las dos líneas, la línea de Hottinger, equipos más para medidas estáticas, gags sensométricas, sensores de fuerza, sensores de par, sensores de peso. Nosotros más en la parte dinámica, que supongo que es la que más os conocéis los que estáis asociados a ECOR, y esa parte pues de acústica, vibraciones, transductores, equipos de medida, etcétera, etcétera. El índice de la charla de este webinar es el siguiente. En primer lugar, pues voy a hacer una pequeña introducción a qué es la potencia sonora. Quizás es lo primero que voy a haber que aclarar, porque a veces confundimos términos entre potencia, nivel de potencia, nivel de presión. Entonces, lo voy a aclarar desde un punto de vista de definiciones. ¿Por qué la calculamos? ¿Por qué nos piden las normas o, digamos, los mercados o los organismos que la tenemos que calcular? Y a continuación haremos una revisión de los métodos que tenemos para calcular potencia sonora. Pues aquí tenéis, digamos, los métodos en campo libre, métodos en campo difuso o métodos con intensidad sonora. También hablaremos de la Directiva Europea, la 2000/14, Comunidad Económica Europea, que obligó en su momento, obliga actualmente ya, a fabricantes de sistemas y maquinaria a etiquetar acústicamente su producto y con una etiqueta de potencia sonora, y que luego derivó en el Real Decreto 212/2002. Este es un poco el guión. Supongo que si tenéis alguna pregunta, pues como prefiráis. Al final dejaremos un tiempo para que hagáis preguntas. Entonces, bueno, si os apetece, pues por mí no hay inconveniente en que abráis el micrófono y me lo preguntéis durante la charla. Os lo dejo a vuestra decisión. Cuando tenemos que justificar, tenemos que explicar por qué medimos la potencia sonora en lugar de la presión sonora, que es lo que veníamos midiendo o hemos medido durante muchísimos años con nuestros sonómetros, con nuestros analizadores con uno, dos o muchos canales. Empezamos siempre por poner la analogía del campo térmico. Es decir, cuando vosotros o cuando un fabricante etiqueta un elemento térmico, esta etiqueta se hace en términos de su potencia eléctrica. Es decir, en este ejemplo, pues vemos una resistencia eléctrica que está etiquetada con una potencia eléctrica de 100 vatios. Ese valor de 100 vatios es inherente al sistema, en este caso la resistencia, y es independiente de la distancia a la cual yo estoy midiendo con respecto a la fuente, en este caso de generación de temperatura, o es independiente del ambiente en el cual yo hago la medida. Es decir, que si yo mido a una cierta distancia tendré una temperatura, pero evidentemente esa temperatura irá decreciendo a medida que yo me aleje de la fuente térmica, en este caso la resistencia. Sin embargo, la potencia eléctrica inherente es constante y en este caso es de 100 vatios. Si en lugar de cambiar la distancia, simplemente lo que cambio es las condiciones que rodean a mi elemento, pues evidentemente en función de las condiciones, espacio, etcétera, la temperatura será diferente, pero la potencia eléctrica sigue siendo constante, lo que es el foco emisor. Cuando cogemos esa analogía y pasamos a nuestro mundo, al mundo acústico, sucede igual. Es decir, en este caso tenemos un ejemplo de una fuente sonora omnidireccional, las que usáis muchos de vosotros para hacer cálculos o para hacer medidas y cálculos de aislamiento acústico. Entonces, como todos sabéis, una fuente acústica está tarifada en términos de potencia acústica. Esto quiere decir que esta fuente sonora
en su hoja de especificaciones, en su manual, se dice que tiene una potencia acústica que es independiente de a qué distancia se mida con respecto a ella y cuál es el ambiente de medida. Como sabéis, si yo emito con una fuente acústica de una potencia determinada y me coloco a una cierta distancia, esa fuente provoca un nivel de presión sonora de X pascales, que evidentemente cuando los medimos con un sonómetro o con un analizador de espectros, como queráis, o queráis llamarlo, tenemos un nivel en decibelios. También sabéis que cuando nos alejamos al doble de la distancia inicial de medida, la presión acústica cae 6 dB. Y si en lugar de dejarme el doble de la distancia inicial me alejo 3 veces, pues lo que veo es que realmente el nivel de presión sonora vuelve a caer. Es decir, que la presión sonora varía en función de la distancia de medición con respecto al foco emisor. Y evidentemente, una fuente sonora generando en una habitación de X metros cúbicos generará diferente presión sonora en el punto de medida que si cambio el volumen de la sala en la cual se encuentra el sistema o cambio las condiciones que se producen en el sistema. Con lo cual, como podéis ver, cuando tengo que clasificar el potencial acústico en mi sistema, sea una fuente convencional, sea un radiador de ventilación, sea un coche, o sea, cualquier sistema que esté radiando energía acústica, tiene mucho más sentido que yo tenga que etiquetarla, que tenga que tarifarla con términos de potencia sonora que no con términos de presión sonora. Acordaros que antes sí que había normas que te permitían tarifar o etiquetar tus sistemas simplemente diciendo la presión sonora a una distancia concreta de medida. Pero, digamos, evidentemente, dar una información de potencia acústica es mucho más independiente de estos términos que utilizar, digamos, una terminología o una metodología basada en presión acústica. Si volvemos a los conceptos básicos de acústica, pues una fuente acústica puntual que está radiando en todas direcciones en un espacio abierto tiene una potencia acústica que es la W, y si yo me alejo a una cierta distancia R, puedo calcular la presión acústica de esta fuente basándome, digamos, en su potencia, ¿veis? Con estas dos fórmulas puedo relacionar la presión en un punto con respecto a la potencia de la fuente emisora y con respecto a lo que es la distancia. También acordaros que puedo calcular, digamos, el vector de intensidad sonora, que no es más que la cantidad de energía que atraviesa el área de superficie a la distancia de medida. Entonces, acordaros las unidades. Como hemos dicho antes, la potencia sonora se mide en vatios. La intensidad sonora, al ser potencia por unidad de área, pues serán vatios por metro cuadrado. Y la presión sonora son pascales, que no es más que fuerza partido por superficie, con lo cual son newtons por metro cuadrado, ¿vale? Entonces aquí tenéis también el resto de los operandos de estas fórmulas, que es la densidad del medio y la velocidad del sonido en el medio. Pero de todos estos, digamos, el que caracteriza realmente a la fuente es el término de potencia sonora. La potencia sonora realmente se tiene que calcular, no se mide. Se calcula basándonos en medidas de presión sonora o bien en medidas de intensidad sonora. Como veréis más adelante, tenemos normas que nos permiten hacer estos cálculos basándonos en cualquiera de esas dos unidades de medida, presión o intensidad sonora. Entonces, aquí veis en esta transparencia que la potencia que se calcula es algo inherente a la fuente. La intensidad sonora, que no es más que el camino de propagación, se mide, y la presión sonora, que no es más que el efecto de esta potencia sonora en el receptor, también se mide. Estas unidades lineales, vatios por metro cuadrado o bien pascales,
también tienen su transposición a decibelios. Los acústicos estamos más acostumbrados a trabajar en decibelios. Y es por eso que tenemos decibelios de potencia acústica, tenemos decibelios de intensidad sonora y tenemos decibelios de presión sonora. Entonces, los decibelios de presión sonora, la notación es la LW, no es más que 10 veces el logaritmo de la potencia calculada con respecto a una potencia de referencia. Y en este caso, la potencia de referencia que utilizamos para calcular los decibelios de potencia acústica es un picovatio. Pasando a intensidad sonora, la fórmula es prácticamente igual, 10 veces el logaritmo de la intensidad medida con respecto a la intensidad de referencia. Lo único es que en este caso la referencia es un picovatio por metro cuadrado. En el caso del nivel de presión sonora, el famoso LP, también es un logaritmo, o sea que son 10 veces el logaritmo de algo, pero la presión, al ser un término cuadrático, este cuadrado pasa a multiplicar este 10, con lo cual es la famosa fórmula de 20 veces el logaritmo de la presión medida con respecto a la presión acústica de referencia, el umbral de audición. Y como todos recordáis, este umbral de audición se definió que son 20 micropascales. ¿Por qué calculamos potencia sonora? Pues tenemos diferentes razones. La primera es la de poder prever el nivel sonoro de una máquina o de un sistema a una cierta distancia y en un determinado ambiente, entorno o ambiente. Es decir, tú puedes, sabiendo el nivel de potencia acústica que radia tu sistema o tu fuente, aplicar la fórmula para calcular cuál será el nivel de presión sonora a una cierta distancia. Otra aplicación también es poder comparar el ruido con máquinas que son de un mismo tipo o con máquinas que son diferentes. Aquí cuando decimos máquinas diferentes es, por ejemplo, en la fase de desarrollo de un producto, pues comparar diferentes prototipos, ver, digamos, cuál es acústicamente el mejor. Pero también lo podemos utilizar para comparar nuestro sistema con sistemas iguales de la competencia. Es decir, comparación, lo que en el término inglés se conoce como benchmarking. También, evidentemente, para determinar que nuestra máquina o sistema cumple con unos límites de ruido. Es decir, tenemos normativa en cuanto a niveles máximos de emisión de los sistemas. Aquí cada cual sabéis qué normativa tenéis que aplicar y cuáles son estos niveles. Entonces, evidentemente, tenemos que medir nuestras máquinas o sistemas para ver que estamos dentro de lo que es la legalidad. Por otra parte, como ya sabéis, y esto se relaciona con el último punto, el poder comercializar máquinas o equipos dentro de la Comunidad Económica Europea nos obligan a hacer un etiquetado acústico de nuestro producto. Y ese etiquetado acústico tiene que estar basado en el nivel de potencia sonora. Y evidentemente, para los que no solamente os dedicáis a fabricar o producir, sino también a investigar, pues es una herramienta fundamental para ser capaces de diseñar productos más silenciosos, porque tengo que saber de qué nivel parto para ver, digamos, si la modificación que yo hago realmente reduce o no el nivel de potencia acústica o de potencia sonora de mi sistema. Métodos de cálculo de potencia sonora. Tenemos diferentes métodos basándonos o bien en la técnica de medición empleada o bien, digamos, en el ambiente en el cual se realizan las medidas. Esto implicará, evidentemente, pues diferentes ambientes acústicos, unos más preparados que otros, unos, digamos, que necesitan más inversión que otros y necesitarán diferentes tipos de instrumentación para realizar este cálculo. Al final, escojáis el método que escojáis, escojáis la instrumentación que escojáis, si lo hacéis bien, el resultado tiene que ser el mismo. O sea que supongo que lo que podréis viendo durante esta charla es que al final vais a escoger un método de cálculo basándoos en, evidentemente, los recursos de instrumentación que tengáis y también, digamos, en los recursos o en el espacio de medida que podáis usar para hacer este tipo de cálculos. ¿Cómo podemos calcular
potencia acústica. Pues la podemos calcular, como hemos visto en las primeras transparencias, usando medidas de presión o bien usando medidas de intensidad sonora. Lo que es importante es que cojáis el camino que cojáis, todo llega al mismo resultado. Entonces, dentro de los métodos de medida de presión sonora, podemos hacer medidas de presión sonora en campo libre o en campo difuso. Esto nos llevará a una serie de normas, como veremos más tarde, y nos llevará a un determinado ambiente acústico y a un determinado tipo de instrumentación. ¿Cuáles son las ventajas de los métodos de cálculo basados en medidas de presión sonora? Pues que son más rápidos y fáciles. También son más conocidos, evidentemente. Llevamos ya muchos años midiendo presión sonora con nuestros sonómetros o con nuestros analizadores multicanales. Tienen un mejor rango dinámico y de frecuencia que los métodos de intensidad. Los métodos de intensidad, cuando tengo que ir a frecuencias realmente altas, pues tienen, digamos, limitaciones por lo que es la técnica en sí. Sin embargo, como contrapartida, los recintos de medida son más costosos. Es decir, como luego veréis más adelante, son recintos que tienen que estar diseñados específicamente para hacer medidas acústicas, ya sea en campo libre o ya sea en campo difuso, pero implican, pues evidentemente, una inversión más grande en lo que es, digamos, la tecnología de construcción de la cámara y también necesitan, digamos, disponer de un espacio que muchas veces pues, no se dispone en las empresas. Si vamos a los métodos de intensidad sonora, las ventajas fundamentales son estas dos. Primero, que no requieren recintos especiales, es decir, cualquier recinto con unas mínimas condiciones acústicas permite medir intensidad sonora y, por lo tanto, calcular la potencia acústica. Y para aquellos que os dedicáis a I+D, evidentemente aporta todas las técnicas de localización de fuentes de ruido con medidas de intensidad sonora. Esto sí que es esto es importante, digamos, y es un diferenciador comparándolo con los métodos de presión acústica. Es decir, con los métodos de presión acústica no podemos hacer, digamos, localización de fuentes acústicas. Como contrapartida, quizás es más difícil para el operador porque los métodos obligan a conocer un poco más a fondo lo que es la teoría, es decir, cuando vamos a los métodos de presión, la teoría realmente es fácil. Cuando vamos a los métodos de intensidad, requiere un poco de conocimientos medios de acústica por parte del operario y también, digamos, los indicadores que hay que utilizar para comprobar la validez de la medida quizás son más restrictivos porque hay más que cuando utilizamos métodos basados en presión acústica. Lo que sí que es cierto es que necesita más tiempo porque evidentemente no permite la medida multipunto, que sí que permiten algunos métodos basados en presión acústica. Como luego veremos, los métodos que se basan en presión acústica permiten, si se dispone de la instrumentación, de medidas multipunto, con lo cual con una sola medida mido todos los puntos que tengo que medir o que me pide la norma. Sin embargo, con las medidas de intensidad sonora, al final vamos con una única sonda de intensidad sonora y tenemos que cubrir la misma serie de puntos que cuando hacemos medidas con presión acústica, con lo cual, digamos, incrementan evidentemente el tiempo de medida, pero por otra parte nos liberan de cosas como tener un recinto específico para hacer este tipo de medidas. Vamos a empezar ya a hablar de los campos y de los métodos. Entonces, el primer campo o el primer, digamos, entorno en el cual podemos hacer medidas de presión sonora para luego calcular potencia acústica es campo libre. Campo libre, todos sabéis lo que es, y es básicamente un espacio en el cual no hay reflexiones. Y se produce en recintos anecoicos, semianecoicos o en los exteriores cuando tengo realmente mucha distancia entre cualquier superficie que me puede reflejar, digamos, el ruido que está provocando lo que yo estoy midiendo. Fijaros que en este caso, cuando estoy lejos, puedo estar lejos de la fuente sonora, entonces por lo menos una longitud de onda de la frecuencia más baja, acordaros que cuanto más baja es la frecuencia, más grande es la longitud de onda, o bien al doble de la dimensión mayor de la fuente que estoy midiendo. Y lo que tenéis, digamos, aquí, la imagen de la parte derecha, lo conocéis todos,
es la imagen de una cámara anecoica. En este caso es una cámara anecoica para medir, digamos, motores de aviación. En campo libre, el nivel de potencia sonora se calcula mediante esta fórmula. El nivel de potencia es igual al nivel de presión corregido más este logaritmo, que es lo que se llama la corrección de área. El nivel de presión sonora corregido no es más que el nivel de presión medido en diferentes puntos, promediado y corregido con la medida del ruido de fondo. Fijaros que este LPF en las normas se conoce como la constante K1. La superficie de medida con respecto a la superficie de un metro cuadrado, el logaritmo y multiplicado por 10 es lo que se llama la corrección de área. Es decir, como luego veréis, al final nos generamos una superficie de medida en torno a mi muestra. Yo tengo que cuantificar cuánto es esa superficie en metros cuadrados, porque esa superficie en metros cuadrados, aplicando este logaritmo y multiplicando por 10, me va a dar lo que se llama el factor de corrección de área. Entonces, esto evidentemente es en campo libre. Cuando el campo no es totalmente libre, como ya lo sabéis, es muy difícil o prácticamente imposible, tenemos que utilizar alguna corrección más, que es la que se especifica en las normas ISO 3744 e ISO 3746. Tenemos que medir lo que se llama la corrección por entorno acústico de los ensayos o de la cámara, y se conoce como K2. Este K2 está especificado en estas normas cómo se calcula. Los que ya conocéis el tema sabéis que se calcula a través del coeficiente de absorción de la sala en la cual estoy midiendo, y este coeficiente de absorción se puede calcular a partir de la medida del tiempo de reverberación. Entonces, tenemos también una K2 para el valor global ponderada que se llama la K2. Si en campo anecoico, en campo libre, intentamos que no hubiese prácticamente reflexiones del sonido, cuando pasamos al campo reverberante, vamos, digamos, a un giro de 180 grados. Es decir, intentamos que haya cuantas más reflexiones posibles del ruido que está generando mi fuente. ¿Qué es lo que buscamos con estas reflexiones infinitas? Pues que queremos crear un campo acústico estable e independiente del punto en el cual yo mida. Esto quiere decir que en una cámara reverberante ideal, mida donde yo mida, tengo el mismo nivel de presión sonora. Entonces, sabéis que también son cámaras especiales, con superficies rígidas. Se intenta que no haya ningún paralelismo entre las caras de lo que es la sala, para evitar, digamos, ondas estacionarias, y en muchas de ellas se suelen colocar estos paneles que son reflectores para, digamos, para intentar, digamos, aún difuminar mucho más el campo acústico. Cuando digo difuminar es intentar, digamos, que sea constante en cualquier punto de la sala. En este caso, el cálculo de la potencia acústica basada en medidas de niveles de presión se realiza con esta fórmula, que veis que tiene la constante del recinto, que también se puede calcular en base, digamos, a la absorción media de las superficies de este recinto. El método más conocido que tenemos o que se usa para medir o para calcular potencia acústica en una cámara reverberante es el método de comparación. En ese método, lo que tenemos que medir es, en primer lugar, evidentemente, el nivel de presión sonora que tengo en torno a una serie de puntos repartidos por toda mi cámara. Y también tengo que medir el nivel de presión sonora de una fuente de referencia. ¿Qué es esta fuente de referencia? Esta fuente de referencia se coloca antes de medir mi muestra, y las características, o digamos la gracia de esta fuente sonora de referencia, es que conocemos su nivel de potencia acústica y de presión
sonora por tercios de octava y en nivel global. Y es unos niveles que se pueden calibrar periódicamente en laboratorios acreditados y que son muy estables. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Colocamos la fuente acústica de referencia en la sala o la cámara reverberante, hacemos una medida de la presión en diferentes puntos, promediamos, en este caso no tengo que corregir por ruido de fondo, y hemos medido el nivel de presión sonora de la fuente de referencia. El nivel de potencia acústica lo conocemos porque nos viene en la carta de calibración que se nos entrega con nuestra fuente de referencia, con lo cual tenemos esta variable, tenemos esta. A continuación lo que hacemos es que colocamos nuestra muestra en la cámara reverberante, medimos el nivel de presión en diferentes puntos y lo promediamos, y en base a estos 3 parámetros podemos calcular el nivel de potencia acústica de mi muestra. Es también un ensayo bastante cómodo y bastante rápido. Cuando ya pasamos a los métodos de intensidad sonora, la forma de calcularlo es la siguiente. Es decir, nosotros sabemos que una fuente acústica que está radiando con una determinada potencia sonora, cuando yo me alejo una cierta distancia, crea en torno a esa superficie un vector que es el vector de intensidad sonora. Entonces, si el nivel de potencia es 10 veces el logaritmo de la potencia calculada con respecto a la potencia de referencia, y yo sé que la potencia es la intensidad por la superficie, yo puedo calcular que el nivel de intensidad sonora, corregido con esta corrección de área, al igual que hacíamos cuando calculábamos la potencia acústica mediante métodos de presión en campo libre, me permite calcular el nivel de potencia acústica de mi sistema. En este caso tenemos 2 formas de hacerlo que hacen referencia según la norma a la cual apliquemos. Tenemos que podemos medir en torno a mi superficie o mi volumen de referencia. ¿Veis? Tengo aquí, digamos, una caja que envuelve a la muestra. Puedo hacerlo según el método de medidas puntuales, es decir, en determinados puntos de cada una de las superficies. Para cada superficie promediar la intensidad sonora, multiplicar por este área y luego tengo que sumar las 5 áreas y tengo la potencia acústica. O bien puedo hacerlo en torno a mi superficie o a mi caja de referencia. Puedo hacer, en lugar de tomar medidas puntuales, puedo tomar, digamos, hacerlo en forma de barridos, ¿veis? Como con mi cursor, en cada una de las superficies. Entonces, las ventajas del método de medidas puntuales es que es más repetible, porque yo, digamos, puedo ponerme referencias para siempre medir los mismos puntos y ahí estoy un tiempo determinado de medida. Sin embargo, la norma que hace referencia o que permite medir en base a barridos, evidentemente es menos repetible, porque tengo que intentar que el tiempo de barrido sea constante para cada una de las caras, y los que conozcáis las normas sabéis que para cada cara tenéis que barrir, digamos, en sentido horizontal, pero también en sentido vertical, con lo cual es un poco más complicado de hacer que la cosa funcione bien. Sin embargo, es mucho más rápido que utilizar el método de los puntos discretos. Aquí tenéis un poco las ventajas e inconvenientes de hacer medidas de intensidad con medidas puntuales o con barridos con el fin de calcular la potencia acústica. Normativa. Aquí veis un poco un ejemplo de lo que os decía, es decir, aquí vemos una etiqueta, en este caso, de la potencia acústica ponderada A según la normativa europea. Y en este caso, según el tipo de maquinaria, podemos tener normativas, digamos, concretas para medir otros parámetros. Entonces, en este caso, está etiquetado en potencia acústica ponderada según la normativa europea, pero aparte también se etiqueta el nivel de presión acústica ponderado A según una norma ISO específica, que no será más que una especificación
para medir o para calcular, perdón, para medir la potencia, la presión sonora, basándonos en determinados protocolos o normas de medida. Por suerte para todos nosotros y para los usuarios, el cálculo de potencia está normalizado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la ventaja de que esté normalizado? Pues que podemos asegurar que todos usamos el mismo método de medida y, evidentemente, todos damos el mismo resultado si medimos lo mismo y de la misma manera, con lo cual podemos comparar resultados. Y, como ya sabéis, hacer referencia a que yo he medido según una norma da un indicativo de que tengo, digamos, un protocolo de medida. Estas normas se dividen en 3 grados de precisión. Precisión, valga la redundancia, que es el más exacto en cuanto a precisión. Ingeniería, que tiene una exactitud media. Y control, que es el método que tiene la exactitud más baja. La diferencia entre cada uno de los métodos básicamente radica, en primer lugar, en el entorno acústico que puedo utilizar, pero también, digamos, en las tolerancias que yo voy a obtener, digamos, durante las medidas. Y en según qué normas, cuál es el tipo de instrumentación que tengo que utilizar. Es decir, no es la misma instrumentación, aunque se puede utilizar para hacer medidas de precisión, que para hacer medidas de control. Porque luego lo veréis, creo que es la siguiente transparencia. En las medidas de precisión e ingeniería tengo que medir espectros en tercios de octava y niveles globales. Y si no recuerdo mal, en una medida de control solo me tengo que medir niveles globales. Con lo cual, evidentemente, para una medida de control con un sonómetro tengo suficiente. Para medidas de ingeniería o medidas de precisión necesitar, digamos, sonómetros o analizadores que sean capaces de medir en tercios de octava. Aquí tenéis un resumen, una tabla en la cual podéis ver, digamos, las normas principales, porque hay más, repito, en función del producto puede haber variantes de estas normas con otros nombres, pero con otros números más que nombres. Pero esas son, digamos, las típicas, digamos, las fuentes de las cuales, digamos, se nutren el resto de normas para un producto o una aplicación específica. Tenéis las normas 37, 41 y 43. La primera es para cámara reverberante normal y con paredes rígidas. Fijaros que la 41 es de precisión, mientras que la 43 es de ingeniería. Es decir, esta es más exacta que esta de aquí. Aquí os especifica el tipo de ruido que podemos medir y aquí os especifica el tipo de procesado que hay que aplicar. Entonces, veis, en este caso tengo que medir en nivel global y en bandas de tercios o octavas. Cuando paso a la 3743, es decir, que paso de precisión a ingeniería, fijaros que ya puedo obviarme el medir en tercios de octava. Las de campo libre, pues son la 37, 44, 45 y 46, ¿veis? De más a menos precisión. Más exigentes en el entorno acústico que, evidentemente, la de control. Y también más exigentes en el tipo de procesado o en la medida que tengo que hacer, las dos primeras, precisión e ingeniería, que la de control. ¿Vale? Y aquí tenéis las que hacen referencia a los que queráis usar métodos de intensidad sonora. Tenéis la guión 1, la guión 2 y la guión 3. Pero, repito, en base a estas se han generado otras más en función del producto o la aplicación, digamos, en la cual os encontráis. Muy rápidamente, la 3744, campo libre, 3745 y 3746, cada una con su precisión. Precisión, ingeniería y control. ¿Cómo se usan o cómo se tienen que medir? Pues se tiene que medir la presión sonora en campo libre o esencialmente libre, pero fijaros que si bien la 3745 os obliga a medir en cámara anecoica,
La 44-46, digamos, no os obligan realmente a un recinto muy especial como es una cámara anecoica. Entonces, ¿en qué consiste? Se define una superficie de medida que puede ser una semiesfera, puede ser un paralelepípedo, puede ser una superficie de usuario. La norma te especifica cómo calcular las distancias y los puntos de medida según las dimensiones de tu máquina y tengo que tomar la presión sonora en diferentes puntos de mi superficie de referencia. Entonces, se puede hacer con un solo canal. Cuando digo canal digo un micrófono o digo un sonómetro que tengo que ir moviendo por todos los puntos en los cuales tengo que hacer esta superficie, o bien, si tengo un sistema multicanal, puedo poner todos los micrófonos en cada uno de los puntos de referencia y con una sola medida adquiero las presiones en todos los puntos de la superficie de referencia. Luego, evidentemente, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que coger una medida del ruido de fondo para compensar por ruido de fondo estos niveles de presión de mi sistema, calcular la presión media de todos los puntos y en base a esa presión media, como ya conozco la superficie de referencia que he definido, puedo aplicar la fórmula de cálculo de la potencia acústica en campo libre, que acordaos que era el nivel de presión sonora corregido más 10 veces el logaritmo de la superficie de medida con respecto a la superficie de referencia. Esto, digamos, se suele hacer pues, con programas que controlan todo esto, simplemente haciendo las medidas puntuales, llevándolas a un Excel y haciendo un cálculo en Excel. No es un cálculo realmente complicado para los que trabajáis habitualmente con medidas acústicas. En campo difuso tenemos la 41, 43, que, digamos, determinan la precisión, digamos, de la medida según el entorno de campo difuso. En este caso, tenemos dos formas de hacerlo. Es decir, podemos dentro de mi cámara anecoica colocar una serie de micrófonos repartidos por lo que es, digamos, el volumen de la misma, porque tengo que hacer una medida de la presión en diferentes puntos, un promediado que se llama espacial, ¿vale? O bien, si solamente disponemos de un micrófono, podemos usar este dispositivo de aquí que se llama una jirafa giratoria. Básicamente lo que tenéis es un dispositivo. Aquí es donde tengo el micrófono, entonces este dispositivo hace que este micrófono esté dando vueltas, digamos, a diferentes alturas. Con lo cual, digamos, es lo mismo que haría si tomase puntos discretos en torno, digamos, a diferentes distancias y diferentes alturas. Entonces, cualquiera de los dos métodos es válido para hacer medidas en un campo difuso o en una cámara reverberante. Ventajas, evidentemente que es un método muy sencillo y rápido si se utiliza una jirafa. Y quizás el más económico porque, digamos, puedo hacer una medida multipunto usando únicamente un único sensor que está dando vueltas en lo que es, digamos, el espacio o el volumen de mi cámara reverberante. ¿Cuáles son las desventajas? Que el recinto reverberante, evidentemente, no es una sala normal con racholas o con azulejos. Hay que diseñarla con un poco de gracia. También, la mayoría de las veces, o muchas veces, es recomendable instalar difusores, sobre todo si la fuente tiene componentes de banda estrecha. Esto lo hacemos para evitar ondas estacionarias. Y quizás la pega fundamental es que una cámara reverberante prácticamente no se puede usar para otra cosa que no sea para hacer cálculos de potencia sonora según estas normas. Es decir, las cámaras anecoicas o semianecoicas, aparte de para calcular la potencia acústica, las podéis utilizar para hacer I+D de vuestro producto. En una cámara reverberante, la verdad es que no se puede hacer I+D de vuestro producto, con lo cual, digamos, el uso es prácticamente, como ponemos aquí, enfocado a el cálculo de la potencia sonora. Y aquí tenéis las tres, digamos, que hacen referencia a cálculos de potencia acústica basándonos en medidas de intensidad sonora. Tenemos la parte 1, la parte 2 y la parte 3, todas de la ISO 9614. Entonces, fijaros que la parte 2 y la parte 3 son las dos por barrido, únicamente es que una tiene más precisión que la otra. Esta es de precisión
y esta es, digamos, de ingeniería. En el método por puntos solamente tenemos el método de ingeniería, es decir, la parte media en cuanto a lo que es precisión. En este caso también es muy parecido a lo que es el método de medida por presión en campo libre o en recinto anecoico semianecoico, y no es más que también definir una superficie de referencia que me marca los puntos que tengo que medir, me marca las superficies o las subsuperficies, y con la sonda de intensidad sonora tengo que hacer o bien medidas puntuales en cada uno de los puntos de referencia o bien hacer barridos en cada una de las superficies o subsuperficies de referencia. Una vez tengo todas esas medidas, puedo calcular el vector de intensidad promedio y, como conozco el área que yo he utilizado como referencia, pues puedo aplicar la fórmula de que la potencia es la intensidad por la superficie. En este caso, como os comentaba, quizás la pega es que es mucho más restrictiva, es mucho más lenta, porque hay que verificar más cosas para validar, digamos, la medida, ya sea en cada punto o ya sea en cada superficie de referencia. Los que hayáis hecho alguna medida, conocéis todos los índices de capacidad dinámica, de ruido extraño, de potencia reactiva, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, lo que os decía al comienzo de esta presentación, necesitan que el operario tenga un poco más de conocimientos acústicos, sobre todo de intensidad, y también, digamos, que tengamos un poco más de control durante la medida para decir, esta medida que he hecho, ya sea de un punto discreto o ya sea de una superficie, es buena y la puedo poner, digamos, luego para calcular la intensidad promedio en toda la superficie. Pasamos ya al penúltimo punto, que es la directiva. Entonces, fue una directiva que nació en el año 2000, enfocada, en este caso, a maquinaria que se usa al aire libre, y que la Comunidad Económica obliga a todos los fabricantes para que puedan vender sus productos dentro de este espacio económico o político, como queráis llamarlo. ¿A qué afecta? Pues afecta a diferentes tipos de maquinaria. Aquí tenéis, digamos, los grupos principales: construcción, jardinería o bien otros equipos, recogedores de basura, contenedores de reciclado de vidrio, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier máquina que se utiliza, digamos, ya sea en un entorno industrial o ya sea en un entorno más doméstico, por legislación europea, tiene que estar etiquetada en términos de la potencia acústica que radia. Entonces, veis aquí, es lo que os comentaba. Entonces, se etiqueta en lo que es la máquina y en el catálogo. Esa etiqueta es la etiqueta, digamos, estandarizada. Es como define la norma, que se tiene que etiquetar el nivel de potencia acústica ponderado A. Y es, como veis aquí, es responsabilidad del fabricante. Es decir, que quien pone esta etiqueta, quien fabrica este producto y pone esta etiqueta, es el que tiene que garantizar que no se va a superar este nivel de potencia acústica que está, digamos, en catálogo y que está, digamos, puesto en la máquina. También, un poco después, salió el Real Decreto 2012 del 2002, que básicamente era una transposición de la Directiva Europea del año 2000 y, como veis, regula las emisiones sonoras en el entorno de máquinas que se usan al aire libre, ¿vale? En este caso veis un ejemplo de una medida de esta máquina. Entonces, aquí veis, digamos, los micrófonos son estos puntos de aquí. Entonces, fijaros que en este caso ya son superficies grandes. En este caso, siempre las medidas, por decir el 95% de las veces, se hacen en exteriores, porque se necesitan, digamos, se necesitarían, evidentemente, cámaras anecoicas realmente grandes para poder hacer, digamos, o para poder medir este tipo de producto. Y aquí tenéis, digamos, la referencia del BOE, donde se determina, digamos, los requisitos. Ya para acabar, la instrumentación puede ser muy simple, muy compleja, en función de cuánto tiempo queráis invertir, qué tipo de recinto tengáis o, digamos, qué presupuesto tengáis. Esto va a ir muy rápido. Para campo libre,
la solución más económica y más sencilla es básicamente un sonómetro. Un sonómetro, ya sabéis que me mide presión sonora, entonces si yo con un sonómetro defino, en primer lugar, mi superficie de referencia, defino mis puntos, voy cogiendo puntos de presión con mi sonómetro y luego esos valores los proceso yo, llámese con Excel o llámese con otro programa, puedo calcular la potencia acústica basándome en un equipo realmente sencillo. Pero también, digamos, lo puedo sofisticar. Lo puedo sofisticar con equipos que pueden medir con más de un canal. Más de un canal implica medir más de un micrófono simultáneamente y que pueden utilizar ya sea el método de cámara reverberante con la fuente sonora de referencia o simplemente los micrófonos repartidos en torno a la superficie de referencia que utilizo para envolver mi muestra. ¿Cuál es la ventaja de este con respecto al método anterior del sonómetro? Pues evidentemente la rapidez, ¿vale? Y sabéis que en según qué entornos o en según qué ambientes el tiempo es dinero, ¿vale? También, ¿cuál es la ventaja con respecto a equipos multicanal cuando comparamos con un equipo monocanal, llámese un sonómetro o un único micrófono? Que en el caso anterior, en el caso de medir con un solo punto, yo tengo que garantizar que el ruido que genera mi sistema es un ruido estacionario, que no cambia cuando cambio de punto. En entornos de equipos multicanal, pues podemos medir en ruidos estacionarios y no estacionarios. ¿Medidas con intensidad? Pues bueno, instrumentación más sencilla, un intensímetro, un analizador que sea capaz de conectar una sonda de intensidad sonora, acordaros de esa sonda que tiene dos micrófonos en lugar de uno solo, y evidentemente que es capaz de realizar los cálculos del espectro de intensidad acústica. Normativas europeas y ya más internacionales, con la ventaja en este caso de que podéis realizar, esto lo vais a ver en la siguiente transparencia, aparte de cálculos de potencia acústica, podéis realizar tareas de localización de fuentes acústicas, basándoos en las medidas de intensidad sonora. Entonces, bueno, pues es un poco que cada usuario decida en función de, repito, del presupuesto, de la disponibilidad de ambiente acústico y de el tiempo que quiere hacer o que quiere dedicar a cada medida, pues un método monocanal, multicanal, en campo libre, en campo difuso o en un campo más o menos normal, con lo cual ya iría más enfocado a lo que es los métodos de intensidad sonora. Y esto ha sido todo por mi parte. Espero no haberme hecho demasiado pesado, que espero que todo se haya entendido más o menos bien. Y bueno, quizás ahora, Marcela, es el tiempo para abrir el turno de ruegos y preguntas.